Muy bien, muy buenos días. No sé si se me escucha correctamente. Sí, Juan Manuel, buenos días. Hola, Perfectamente. Pedro, ¿cómo estás? Mucho gusto. Juan Manuel Un Guzmán gusto Santoro. ¿Cómo saludarte. está? Un saludo a todas las personas que están conectadas. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Eh, no escuché muy bien cuál era el orden de la lista, pero Sí, escuché que pues me... en primer lugar intervendría usted, Juan Manuel, y después Hugo Santos, tal cual estaba puesto en el. Vale, buenísimo. ¿Tienen algún orden específico de lo que quieran tratar? ¿Van a tener preguntas o simplemente intervengo yo? Pues la dinámica que se ha llevado ahora en el seminario es una intervención de unos 30 minutos, vamos, 25, 30, 35, más o menos en ese rango de tiempo. Interviene uno, interviene el otro, y luego al final, pues bueno, pues sí que se deja unos minutos para hacer preguntas, no más allá, pues eso, de no superar intentamos no superar la hora y 10 más que nada, porque no sea luego que sea un archivo muy cargado para poderlo tener en el canal de YouTube o bueno, y sobre todo también para no cansar a la Claro, gente. sí. Perfecto, buenísimo. Bueno, primero que nada, pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Eh, eh, Se da esto en una dinámica muy fluida y amena que estamos teniendo pues, con la Universidad de Salamanca, universidad que estimo muchísimo y en la que tengo grandes amigos como el doctor José Antonio Sendín. Y bueno, Eh, Juan en Manuel, todo perdona, caso, tenemos la costumbre de presentar, nada, hacer un brevísimo perfil curricular. Si me permites perfecto, que lo haga de buenísimo. los dos, lo presento y nada, ya, además, ya te vemos con ganas, Juan Manuel. Siempre. Eso es excelente, claro que sí. Nada, muy bien. Pues nada, bueno, pues a efectos pues nada, como decía Juan Manuel muy bien, saludamos, buenos días a los que nos siguen desde el Ecuador o desde cualquiera de los países hermanos, buenas tardes a los que nos siguen desde España. Y bueno, con la sesión de hoy sobre la seguridad pública, amenazas y conflicto, finalizamos este seminario abierto sobre derecho, gobernanza y seguridad que se puso en marcha entre la Universidad de Especialidades Espíritu Santo a iniciativa del profesor Santiago Velázquez, que nos acompaña, y el Centro de Investigación para la Gobernanza Global, que estaba mirando ahora precisamente las visualizaciones en nuestro canal de YouTube, y ciertamente más allá, por supuesto, de los que ahora están conectados en directo, para nosotros es una satisfacción ver bueno, pues que se visualiza y se ven los vídeos. Además, precisamente de las 3 sesiones que llevamos hasta ahora, la relacionada con la guerra Rusia-ucraniana, en la que estuvo impartiendo el rector precisamente de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, el profesor Hernández Alvarado, y otro investigador de la Universidad de Salamanca, don Manuel López Lago, han sido las que más interés han suscitado. Imagino que esta tarde también habrá un elevado interés en el seminario de hoy, en las intervenciones de hoy sobre seguridad pública y amenazas y conflictos. En este sentido, pues nos acompaña, por un lado, que ya estaba preparadísimo, el profesor Juan Manuel Guzmán Santoro. El profesor Juan Manuel Guzmán Santoro es un académico puro, abogado por la Universidad de Guayaquil, con varios magísteres, con varias maestrías, por la Universidad de Davis en California, otra maestría, otro magíster en Derecho de Razonamiento Probatorio por la Universidad de Gerona, tiene estudios de posgrado en la Universidad del Externado de Colombia, y actualmente aúna esa vocación, ese desempeño como docente e investigador, como profesor de Derecho Penal en la Universidad Espíritu Santo, con también su trabajo profesional como ejerciendo la abogacía en el Estudio Jurídico Guzmán Santoro. Él nos hablará sobre el tema que hemos planteado, y le acompaña, en este caso, don Hugo Santos Aso. Claro, hablar de Hugo Santos es hablar de gente de la casa, es investigador del Centro de Investigación para la Gobernanza Global, pero aúna un desempeño profesional al servicio de España como oficial de la Armada, teniente coronel de Infantería de Marina, pero con una amplia trayectoria investigadora que se ha reflejado, por un lado, en el desarrollo de un máster en política, defensa y seguridad por la Universidad Complutense, y además también la realización de su doctorado dentro de nuestro programa Estado de Derecho y Gobernanza Global en la línea de investigación geopolítica y globalización de conflictos, publicando, hay que decirlo con gran éxito, su tesis doctoral
bajo el título Democracia, Geopolítica y Subversión. Por tanto, nos encontramos con dos buenos especialistas, dos grandes especialistas, cuyo criterio y reflexiones, sin duda alguna, pues nos van a enriquecer a lo largo de esta tarde, los que nos puedan ver esta tarde y, por supuesto, también los que nos vean en el futuro a través del canal de YouTube del Centro de Investigación para la Gobernanza Global. A ambos, muchísimas gracias. Hugo, muchas gracias porque siempre, en fin, está dispuesto a participar. Al profesor Guzmán Santoro, porque pues bueno, nos ha ayudado, habida cuenta de las contingencias que han impedido estar al profesor Yepes, por lo tanto, en fin, prácticamente que lo hemos secuestrado, pero hemos tenido sí la fortuna de poder conocerle personalmente, aunque sea online, y por supuesto tener el gusto de escucharle. Y ya le cedo sin más la palabra al profesor Guzmán, encantado de escucharle. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la introducción. De nuevo, agradezco la invitación y aplaudo este tipo de esfuerzos académicos, digamos, bilaterales, que yo creo que siempre están sumando a la discusión y sobre todo a al esbozo de propuestas y el abordaje de los fenómenos que nos acosan, digamos, en los tiempos modernos. El tema que me ha sido propuesto es el tema de la seguridad, digamos, y es un tema sustancial en este momento, particularmente desde nuestra realidad en Latinoamérica. Sabemos que a partir del confinamiento digamos, en el año 2020, producto del COVID-19, el mundo se estaba, digamos, me gustaría partir de ahí porque considero que es de ahí desde donde viene una suerte de antes y después. Eh, Creo que todos recordamos aquel año fatídico, un año importante en la historia de nuestra existencia, digamos. Y acordémonos cuál era la coyuntura de aquel tiempo, ¿no? El COVID estaba de alguna manera llamando a la conciencia de las personas a repensar ciertas dinámicas sociales, a repensar ciertos procesos sociales, procesos productivos, procesos industriales, que de alguna manera nos habían enseñado que estábamos saturando el planeta, porque además de sufrir una pandemia a nivel global, vimos cómo el planeta de alguna manera empezó a descansar de nosotros. Y de alguna forma, para mí ese es el punto de partida, porque existía la sensación de que la dinámica en la sociedad, el mensaje había sido recibido por parte de las sociedades humanas, y teníamos que de alguna manera empezar a adoptar ciertas mejoras eh, dentro de nuestros procesos sociales internos. Y vemos en cambio ahora pues, que tenemos 3 años después de aquel momento, donde distinto a haber modulado distintas dinámicas sociales, hemos mantenido e incluso acentuado las malas dinámicas sociales que nos han llevado, creo yo, a una suerte de repensar los cimientos sobre lo que digamos, estructurada nuestra sociedad. Y particularmente aterrizo eso a lo que está pasando, digamos, en Ecuador. Obviamente lo que intentaré abordar el tema de forma global, pero me es imposible abandonar mi contexto, digamos, social. Y particularmente tenemos muchos subtemas que podemos traer aquí, más allá de hablar de una ponencia y traer un tema, pues me gustaría generar dudas en las personas y de repente una reflexión al respecto. En Ecuador lo que está pasando y viene pasando ya hace algún tiempo es una mezcla de muchísimos factores puntuales y lo voy a atar necesariamente a mi área de expertise, que es el derecho penal. Entonces, partamos un rato de lo que es Ecuador y veamos cuáles son los factores que inciden de repente en nuestra seguridad. Ecuador es un país que desde el año 2000 está dolarizado. No tenemos una moneda propia, tuvimos que renunciar a nuestra moneda propia y adoptar el dólar norteamericano, y eso ocurrió desde el año 2000. ¿Sí? Tenemos 23 años, digamos, con una economía funcionando, con una moneda que no es nuestra. A partir del año 2008,
tuvimos una Asamblea Nacional Constituyente en donde se produjo la redacción de una nueva constitución, la famosa Constitución de Montecristi, que es la constitución que se elaboró en un contexto sociopolítico muy particular, donde gobernaba un particular personaje que tiene mucho impacto en nuestra política y en la historia de nuestra política nacional, que es Rafael Correa. Y él básicamente diseñó, con su Asamblea Nacional Constituyente, que fue básicamente mayoría total de postura correísta, adoptó una constitución muy puntual en cuanto a políticas internacionales, políticas de integración internacional, e incluso tuvo una visión geopolítica muy particular. Es una constitución que tiene características muy específicas. El elemento que a mí más me interesa señalar en esa constitución, dentro de muchas cosas se puede hablar, pero algo que confluye, digamos, con lo que estamos viviendo hoy, es, considero yo, la política que estableció esa constitución de tener, llamémoslo así, puertas abiertas a las personas que quieran venir al Ecuador. ¿Sí? Pese a que tenemos políticas migratorias, pese a que tenemos visados y toda una regulación respecto a las personas que quieren integrarse, digamos, a la sociedad ecuatoriana, tenemos en la práctica no hablada, digamos, una política de fronteras abiertas, ¿sí? Una política de fronteras abiertas. De hecho, se sabe que en las fronteras ecuatorianas uno puede entrar y salir pues, sin mayor control. Entonces, partamos de esos dos elementos, digamos, partamos de esos simples dos elementos. Un país dolarizado, un país con fronteras abiertas. Hoy las estadísticas y un mal que tiene nuestro país es no manejar muy adecuadamente la información. No tenemos data demasiado confiable y digamos, la que tenemos no es siempre la más veraz. Entonces, tenemos una suerte de variables que impiden incluso conocer cuál es exactamente nuestra realidad sociocriminal, nuestra realidad de seguridad pública, y es un elemento importante que yo creo que lo va a abordar sobre todo el profesor Santos. Me llamó mucho la atención el tema de el título de su tesis doctoral, donde seguramente aborda el fenómeno del impacto democrático a raíz de las crisis de seguridad, y cómo me imagino eso sirve de palestra política para que exista, digamos, un incremento sustancial en el populismo que acá en Latinoamérica tanto mal nos ha hecho, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad que tenemos hoy en Ecuador? Y un poco para sintetizar el punto. Tenemos una política de fronteras abiertas, que eso permite que todas las personas que estén en Latinoamérica, que tienen monedas distintas al dólar, se sientan incentivados, tengan incentivos suficientes para venir al Ecuador. ¿Ok? Y aquí ya nos metemos un poco de manera indirecta a tratar el asunto de la migración, y es un asunto pues complicadísimo. Yo creo que los compañeros españoles tienen un asunto ahí también con lo que se ha visto en las publicaciones en redes en los últimos días, etc. Entonces, el asunto de la migración ha escalado y yo creo que seguirá escalando, pero es un asunto que impacta directamente en países como el nuestro, digamos, donde, repito, la política es de fronteras abiertas y donde la moneda es la moneda más fuerte de la región, dado que somos el único país que tiene dólares norteamericanos. Entonces, ¿qué vemos? Y el otro día pues, tuve la oportunidad de conversar con una persona experta en seguridad internacional y nos decía lo siguiente. El asunto está en que el crimen en Ecuador, no solo que estamos ya llenos de células de delincuencia de alta organización, como estaba Colombia en los años 80, como estaba México, digamos, a partir de los años 40, etc., sino que nuestros sistemas de precios, nuestro sistema de mercado para efectos por ejemplo, el narcotráfico, para efectos del crimen, es un sistema de mercado muy rentable para el criminal. O sea, para el criminal, venir al Ecuador a cometer crímenes es mucho más rentable
que cometerlo en sus países, no solo en términos de renta propiamente hablando, ¿sí? No solo en términos de cuánto va a ganar producto de su actividad criminal, sino, sino también beneficiarse de las estadísticas de impunidad que tiene nuestro país. Es un tema de análisis económico del derecho, que si uno lo aplica, puede notar que tenemos un sistema perfectamente, digamos, no pensado, pero sí producido, tal vez de forma involuntaria, ideal, ideal para que digamos, las células criminales vengan a sentarse a Ecuador, producir, transportar y exportar las drogas desde el Ecuador, ha resultado y ha devenido, digamos, en una situación de ideal para las células criminales. Sabemos que mucho del desplazamiento, porque aquí viene otro asunto importante, que si se le suma a la idea de tener dólares, a las políticas de fronteras abiertas, tenemos que recordar que nuestro país vecino es Colombia. Y Colombia es un país que desde los años, digamos, lleva 60 años peleando una profunda guerra interna de crisis de inseguridad interna, producto de los fraccionamientos de las guerrillas, de los grupos paramilitares, del narco, y bueno, es un problema profundo que ellos han tenido. Y recién, digamos, lleva casi 2 décadas que Colombia firmó sus tratados de paz, sus acuerdos en Cuba, digamos, se originó el primer acuerdo, en donde las partes se empezaron a acercar. ¿Para qué? Para deponer armas. El problema, porque esto nos apunta, y creo que es un asunto importante para la charla de seguridad, al menos la ecuatoriana, es que hubo muchas digamos, facciones de paramilitares y grupos armados que no depusieron sus armas, que ya estaban involucrados en actividades criminales con narcos muy profundamente, y fueron muchos de esas facciones lo que hicieron fue trasladarse al borde de la frontera, digamos, de su frontera sur, que es la frontera ecuatoriana, y hoy tenemos toda nuestra frontera norte, que colinda con Colombia, e incluso en la parte de la Amazonía, tenemos regados esas células criminales que simplemente cruzaron la frontera y empezaron a operar desde allá. Entonces, aquí he tratado de generar un poco de la noción del contexto ecuatoriano que estamos enfrentando en el tema de seguridad y cuáles han sido tal vez los factores que han aumentado críticamente nuestras estadísticas de inseguridad y de criminalidad. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el Ecuador al respecto? Y aquí sí es donde me pongo un poco más crítico, tal vez. Y quiero hablar puntualmente de la política criminal, porque creo que juega un rol fundamental la política criminal en momentos como los que estamos viviendo a nivel país en Ecuador. Acá en Ecuador, pues, como en muchos lugares de Latinoamérica, tenemos muy impregnados en nuestra cultura jurídica de tradición de Europa continental. Nosotros trajimos el Código Napoleónico a Chile, digamos, hubo un chileno muy famoso llamado Andrés Bello que, digamos, retocó el Código Napoleónico y lo expandió por Latinoamérica, y nuestro Código Civil es una muy buena, digamos, fiel copia del Código de Andrés Bello, y por ahí podemos nosotros atar de dónde viene nuestra tradición jurídica. Y bueno, a partir de esa tradición jurídica que básicamente trazó un camino de influencia en América Latina, podemos ver que nuestro derecho penal, nuestra ciencia penal, sigue funcionando de una forma autónoma. Yo lo llamaría un derecho penal autónomo de la política criminal. Nosotros no tenemos implementada la idea, no hemos llegado al entendimiento y de la necesidad de que el derecho penal sea la consecuencia de la política criminal. En ese sentido, seguimos siendo bastante finalistas, por decirlo de alguna manera consecuente con las escuelas del derecho penal, y eso hace que nuestras respuestas, al menos normativas, vengan dadas en una suerte de carencia analítica
de data, de política criminal, y no tomamos nosotros propiamente decisiones de política criminal. Les voy a dar un dato muy particular. En el Ecuador, desde 1830, digamos, que se fundó la República del Ecuador, hasta el año 2022, Ecuador no tenía un organismo creador, proponente, ni elaborador de política criminal. Hemos pasado toda nuestra historia republicana sin tener un órgano o un comité que cree política criminal. Lo que hemos tenido es un legislador que crea norma penal. Y punto. Entonces, eso hace que nuestras respuestas frente a la criminalidad, nuestras respuestas punitivas, al menos, seguramente el profesor Santos abordará esto de un enfoque un poco más estrictamente de seguridad, a mí me es inevitable atarlo, digamos, al derecho penal. Eso hace que nuestro abordaje, visto desde el poder punitivo, sea muy escaso, y que nuestras normas penales hayan venido creando históricamente instituciones que no responden realmente a los problemas esenciales de la fenomenología criminal, de la fenomenología sectorial, puntual, que vemos en nuestra realidad social. Entonces tenemos tipos penales, tenemos procedimientos penales, tenemos operadores de justicia penal, y todo el sistema de justicia penal ha sido pensado básicamente a la luz de una influencia europea, pero no pensando en nuestra realidad sociocultural real. No hemos sido capaces de crear tipos penales a partir de un análisis criminológico adecuado, por ejemplo. No hemos sido capaces de direccionar las respuestas de los jueces que terminan condenando hacia un objetivo político-criminal específico adecuado. Nuestro sistema de justicia penal sigue trabajando u orbitando de una forma muy burbuja de nuestros problemas que nos aquejan en el día a día. Y eso hace que se empiece a sentir en la ciudadanía una suerte de desconfianza importante en su sistema de justicia penal. Entonces, eso nos lleva a decisiones, si no político-criminales, sí políticas, como por ejemplo, el flexibilizar la tenencia de armas. El Estado ha entendido que es incapaz de diagnosticar adecuadamente las causas de la inseguridad, de diagnosticar adecuadamente las causas del crimen, de abordar el fenómeno criminal e inseguridad desde una óptica de política criminal adecuada, y ha tomado como decisión empezar a flexibilizar ciertos controles para transmitir el mensaje a la ciudadanía: mira, yo no logro crear las condiciones adecuadas de seguridad, al menos defiéndanse ustedes por su propia cuenta, que considero que abordado así es una óptica hasta cierto punto loable, pero también evidencia la falta de creatividad estatal y la falta de abordaje adecuado de los fenómenos que aquejan nuestra seguridad en este momento. Hablábamos el otro día, un pequeño comité de penalistas, cómo la falta de política criminal no permite armonizar nuestros objetivos hacia un fin común. Y les pongo un ejemplo muy puntual. Una de las posibles penas que los jueces penales están habilitados por la ley penal para imponer es la expulsión del territorio nacional a personas que están irregulares en el Ecuador y que cometen crímenes. Y traigo a la mesa nuevamente el tema de la inmigración. Y pasa muchísimo que tenemos, por ejemplo, algunos grupos importantes venezolanos, grupos importantes colombianos, y de otros grupos importantes albaneses. Bueno, en todo caso, obviamente esa no es la única causa del crimen, pero me voy a referir a ese ejemplo puntual para que veamos cómo la ausencia de política criminal hace que vivamos en un estado constante de anomia. No existe ninguna sola sentencia documentada en el Ecuador, condenatoria, ¿no? Hacia un extranjero probadamente criminal, en donde se le haya aplicado la pena de expulsión del país, por ejemplo. Entonces, algo que se está discutiendo, al menos a la interna de la Academia Penal, es cómo hacemos que los jueces penales empiecen
a aplicar las posibles sanciones penales dirigidas hacia un objetivo. Por ejemplo, reducir las tasas de criminales extranjeros que tenemos en el país, dado que nuestra política migratoria falla. Tenemos incluso criminales que no están registrados como habitantes dentro del país, están simplemente irregulares. Entonces, tenemos la herramienta jurídica, tenemos el orden instituido, no tenemos el objetivo, no tenemos un objetivo. Por lo tanto, la ausencia de la política criminal, por mucha norma que tengas, por mucho operador que tengas, incluso por mucha evidencia dentro del proceso que tú tengas, la falta de política criminal considero yo que es uno de los grandes temas que pueden servir y deben ser tratados en una discusión de seguridad, con un nivel de responsabilidad técnico y académica. Nuestro órgano de política criminal en Ecuador recién existe hace un año y todavía no se ha posesionado, no ha logrado asentarse de la forma potente que todos esperamos, incluso esto hace que seamos una sociedad bastante volcada a lo político. Somos una sociedad totalmente politizada, que estamos constantemente buscando las respuestas en el gobernante o en el cambio del gobernante, dada nuestra crisis de institucionalidad para abordar ciertos problemas profundos, como por ejemplo la inseguridad. Me he marcado 20 minutos para hablar un poco sobre esto, así que, digamos, mi reloj ya me aló de las orejas. No sé si con esto pues, podría ya culminar mi intervención. Muchísimas gracias de antemano nuevamente. Muchísimas gracias, profesor Guzmán. Interesantísimo, la verdad. Yo particularmente, no sé si Hugo Santos o seguro que alguno de los presentes o que nos están viendo después lo sabría, pero yo no sabía esa realidad que vive. Sí sabía el tema de la moneda, pero no sabía el problema de las fronteras, de ser considerado Ecuador como un país abierto y lo que supone en fin, pues entre comillas, por supuesto, estímulo a la delincuencia y los problemas de seguridad que eso plantea. En fin, la verdad que me resulta muy interesante. Bueno, por supuesto, que no quiero hablar que los de derecho administrativo somos así. En cuanto se nos da un micrófono o algo, nos ponemos a hablar. En fin, no somos tan disciplinados como los de penal. En fin, Claro, bueno, nosotros nada. tenemos otras famas tenemos, digamos. Bueno, nada, damos paso a Hugo Santos para que nos exponga desde su libertad pues sus reflexiones en materia de seguridad pública, amenazas y conflictos. Muchas gracias, Hugo. Muchísimas gracias, Pedro, por tu introducción y sobre todo por el hecho de hacerme volver a casa de vez en cuando. Sabes que siempre es un placer y, por supuesto, a la Universidad de Espíritu Santo de Guayaquil por la oportunidad. Esta es mi primera intervención, digamos, internacional, aunque sea por Zoom. Bien, en primer lugar me gustaría empezar con una aclaración, que es una aclaración obvia, pero que nunca está de más hacer. Como bien dijo Pedro en la presentación, yo soy teniente coronel del Cuerpo de Infantería Marina, soy oficial de la Armada, pero estoy aquí como investigador, estoy aquí con plena libertad de cátedra y en ningún momento, de ninguna manera, mis palabras deben ni pueden ser interpretadas como algo institucional o como unas manifestaciones de la Armada ni nada parecido. El que está aquí es el Hugo Santos investigador, que por supuesto no irá en nada contra nada, simplemente sacará conclusiones académicas. Dicho lo cual, lo que voy a hablar lo voy a articular en tres grandes puntos. El primero, un poco hablaré del concepto de fuerza pública y de seguridad pública. Luego el grueso de la charla irá a cómo evoluciona el enfrentamiento entre grupos humanos, naciones, estados y cómo ese engrosamiento del enfrentamiento nos va a hacer que el concepto de seguridad pública sea también cada vez mayor y por último pues una serie de reflexiones finales que enlazarán todo eso con la realidad. Entonces, ¿por qué seguridad pública? Bueno, me gustó mucho la intervención del profesor Guzmán y que hablará de los vínculos napoleónicos, porque casualmente comienzo mi intervención y leeré el artículo 12 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Asamblea Nacional Francesa de 1789, porque es un interesante punto de partida, porque en esa declaración, en esa
digamos, incipiente declaración democrática, estamos todos, los países americanos que heredaron de Europa, nosotros que heredamos también de Estados Unidos, y bueno, ese es un poco el origen de ese sistema democrático liberal en el que estamos. El artículo 12 dice así, dice, la garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública. Por lo tanto, esta fuerza ha sido instituida en beneficio de todos, y no para el provecho particular de aquellos a quienes ha sido encomendada. Los artículos siguientes hablan de que esta fuerza pública debe rendir cuentas al ciudadano que a cambio tiene la obligación de financiarla. Ese es el primer enfoque. El segundo, me gustaría traer a colación a Abraham Maslow y su pirámide de las necesidades. Porque Maslow sostiene, para los que no estén familiarizados con él, que para que una sociedad esté desarrollada y sea posible la vida, digamos, normal, en la sociedad deben cumplirse dos premisas. La primera, que las necesidades básicas de la población estén cubiertas y garantizadas. Hablamos de comer, beber, unas condiciones de salubridad, unas condiciones reproductivas mínimas. Y el otro gran punto para que la vida social sea posible debe ser que haya un entorno seguro en el cual esta sociedad pueda desarrollarse. Esto enlaza directamente con el concepto de seguridad pública. De manera que con estos dos conceptos podríamos decir, como primera aproximación, que la seguridad pública existe precisamente para crear un entorno seguro en el que pueda desarrollarse una sociedad mínimamente avanzada. Y además el apellido pública significa que esta seguridad es de todos y para todos. Si vemos algunas de las características que debe cumplir, pues bueno, primero hablamos de fuerza pública, que es un término antiguo, al menos de finales del siglo XVIII, y que hoy sería traducible para entendernos como la suma de las fuerzas armadas más las fuerzas policiales. Y es un término, fuerza pública, que es menor de seguridad pública. De la transición del uno al otro hablaremos un poquito más. La fuerza pública sirve básicamente para defender al pueblo. Para defender al pueblo, por una parte, de los posibles agresores externos, por ejemplo, otros estados, y normalmente lo hace integrando su acción con el resto de instrumentos de poder. Por ejemplo, cuando la acción diplomática falla, el instrumento militar es un complemento ideal o incluso disuasor para complementarla o para conseguir retener o alcanzar recursos en el ámbito económico. Eso es un ejemplo típico de uso de la fuerza pública en el ámbito exterior. En el ámbito interior sirve para mantener el orden interno, por ejemplo, contra amenazas como el terrorismo, la subversión, la insurgencia, o también, como desgraciadamente vemos en las noticias, cuando ocurren desastres naturales y hay que mantener el orden ante el caos. La fuerza pública se tiene que enfrentar a ciertos retos, y el primero que quiero sacar a colación son las políticas públicas. Las políticas públicas a mí me gusta traducirlas como el contribuyente paga. Y como contribuyente, que somos todos, pagamos y ponemos dinero, debemos entender qué estamos pagando. Y aquí se da una curiosa paradoja con respecto a la fuerza pública. Porque cuando la fuerza pública hace de manera excelsa su trabajo, el principal efecto que consigue es la disuasión. Eso significa que potenciales adversarios que tendríamos, digamos que descartan atacarnos porque se enfrentarían a una derrota segura o a unas pérdidas inasumibles para ellos. Esto podría ser traducido, si no lo entendemos bien, en que el enemigo no existe. Entonces, si la ciudadanía no entiende bien el efecto de disuasión, podría no entender la financiación de la fuerza pública y, por lo tanto, haríamos que ésta estuviera infrafinanciada, con lo cual la cobertura disuasora de la sociedad no sería suficiente, por lo tanto, podríamos crear oportunidades ante potenciales adversarios y llevarnos a un conflicto que era lo que queríamos evitar. Decía Ortega y Gasset que los grandes ejércitos tenían como virtud el haber evitado más combates de los que consiguieron ganar. Pues eso, básicamente, es el efecto disuasor que queremos alcanzar con la fuerza pública. Pequeña nota. Les voy a ir haciendo notas a lo largo de la conferencia. Esta primera nota es que todo
elemento subversivo o insurgente o antisistema utilizará esta falacia de la no existencia del enemigo a través de retóricas antimilitaristas precisamente para intentar que la financiación no sea suficiente y por lo tanto tener un adversario más débil al que acometer. También el siguiente reto al que se enfrenta la fuerza pública es exactamente la situación contraria, es decir, que la fuerza pública tenga una excesiva preponderancia en la organización del Estado. Eso significa dos cosas. La primera, que ante varias formas de resolver un problema, se utiliza, por ejemplo, la fuerza pública en vez de usar vías diplomáticas o pacíficas que normalmente a medio o largo plazo siempre son más rentables. O, como le pasó al bloque del Este durante la Guerra Fría, a la Unión Soviética, que sea tal el peso de la financiación de la fuerza pública que prácticamente sea un peso inasumible para la estructura del Estado y por lo tanto produzca o favorezca su quiebra. La clave, como en casi todas las cosas de la vida, está en el equilibrio. Y por último, el último reto que quiero señalar de la fuerza pública son tres narrativas que les sonarán. La primera es asociar casos de corrupción a la fuerza pública. La segunda es identificarla como una especie de grupúsculo al servicio de la defensa de unas élites. Y por último, llegar incluso a derivar la anterior hacia la fuerza pública, la identificación de ella como un instrumento de opresión hacia el pueblo. Pues bien, si estas narrativas calan, vemos que están exactamente en las antípodas de lo que debe ser una fuerza pública. Pues bien, sean reales o no, y de ahí podríamos hablar largo y tendido sobre la diferencia entre percepción y realidad, todo grupo subversivo, antisistema, etcétera, tratará de colocar esas narrativas y de buscarle una audiencia suficiente para precisamente separar al pueblo de la fuerza que debe protegerlo, con el objetivo de quebrar el equilibrio social y hacernos un rival más débil ante la consecución de esos objetivos subversivos o de un adversario potencial exterior. Llegados a este punto, vamos ya a pasar al segundo bloque, que es esa explicación de la evolución de la naturaleza del enfrentamiento para que vean cómo engorda desde esa fuerza pública más delgadita a una seguridad pública mucho más grande. Les voy a empezar contando una película, un trozo de una película al menos, ¿no? Supongo que casi todos ustedes han visto la película 300, la de los espartanos que van a defender el paso de las Termópilas. Uno de los momentos más icónicos es cuando los 300 espartanos, con Leónidas al frente, se encuentran con un ejército arcadio, que por cierto critica a los espartanos porque son muy pocos. Y Leónidas pregunta: Arcadio, ¿cuál es tu oficio? Y ellos van respondiendo, dicen: yo soy escultor, herrero, alfarero. Bueno, pues eso era la guerra antes, básicamente. Cada uno estaba en sus quehaceres cotidianos y cuando había que combatir a una amenaza o había que alcanzar objetivos económicos, dejabas lo que estabas haciendo, cogías la lanza, el escudo, adiestramiento militar mínimo, terminaba la guerra y volvías a ser escultor o alfarero, con la excepción de algunos ejércitos más profesionales, como por ejemplo el romano. Todos tenemos las legiones de Roma en mente. Pues bien, eso fue más o menos así hasta que la tecnología y el comercio consiguieron excedentes de producción y una evolución del armamento. La tecnología permitió que las armas fueran más destructivas y también más difíciles de manejar. Es decir, ya no valía coger al alfarero y darle un arma. Eso era inasumible para la guerra moderna. Y los excesos de producción facilitaron que una parte de la sociedad pudiera dejar de ser productiva en términos de comida y se dedicara exclusivamente a la protección de los demás. Eso sucedió en el Renacimiento y se mantuvo más o menos estable hasta Napoleón. Y aquí entramos en el meollo de lo que nos ocupa. Napoleón estaba prácticamente solo en Europa contra una serie de estados que no veían con buenos ojos a esa Francia revolucionaria y luego imperial. Entonces, ante una derrota segura, Napoleón rompió las reglas. Y esto es algo que se va a repetir siempre y que debemos entender para saber hacia dónde oscila la seguridad pública. Cada vez que alguien se enfrenta a una derrota, rompe las reglas. Y Napoleón las rompió involucrando a la nación entera para sostener el apoyo de
los ejércitos en el campo de batalla. Y como eso no es fácil, que la persona de un arrabal de París ponga todos sus esfuerzos en apoyar en la producción de lo que sea para sostener el combate, introdujo una nueva arma de guerra, que es la propaganda, el uso institucional de la propaganda como arma de guerra para mover a las masas. Pues bien, esto lo llamamos guerra total, porque la guerra se sigue decidiendo en el campo de batalla, pero ya involucra a toda la nación. De alguna manera, una parte se juega fuera del campo de batalla y la psicología de las masas entra en juego. Y esto va a ser capital, como veremos. Capital en el siguiente cambio de paradigma, que sucede cuando un nuevo imperio se ve aislado internacionalmente y abocado a una derrota casi segura. Hablamos de la Rusia bolchevique de Lenin y del marxismo-leninismo como una ideología estatalizada, cosa que ocurre por primera vez a nivel global en ese momento y además en un actor con influencia global, que es esa Rusia, esa gran Rusia imperial. El cambio que introduce en la forma de enfrentarse es que introduce un nuevo objetivo de conquista, que es el individuo. Es decir, hay que conquistar al individuo, a cada individuo, mediante la acción psicológica. Y lo hace atrayéndolo a su esfera de influencia. Y da igual que el ciudadano sea del Estado adversario, es un objetivo de conquista igual y puede ser un amigo potencial si conseguimos atraerlo a nuestro campo. Y la máxima en la que se sustenta esta forma de actuar es que si controlamos al individuo, controlamos los recursos y el terreno que de él dependen. Por lo tanto, si Napoleón introdujo la propaganda, ahora introducimos una nueva arma de guerra que deriva de esta, y es la ideología. Eso hace que el campo de batalla desborde los límites habituales. Se convierten en campo de batalla ámbitos que no lo eran, como por ejemplo la cultura, la educación, el revisionismo histórico, etc. Es decir, si queremos defendernos frente a esa agresión, no sirve con la fuerza pública, hay que ampliar la seguridad a esos ámbitos también. ¿Cómo lo hacen o cómo plantean la batalla en estos nuevos campos? Pues en base a 3 puntos. El primero es una definición clara, meridiana, inequívoca del enemigo. Por ejemplo, en el caso de la Rusia bolchevique, las democracias liberales, el capitalismo, era un enemigo muy claro al que dirigir los esfuerzos. La segunda es que hay que conseguir el favor de las masas, hay que movilizarlas contra ese enemigo definido, y lo hacen mediante el odio, inoculando el odio mediante la acción psicológica, es decir, defino el enemigo y te lanzo contra él con el odio. Y por último, es que no se descarta en ningún momento la guerra clásica. Seguimos combatiendo en el campo de batalla o seguimos pudiendo combatir en el campo de batalla en simultáneo con los nuevos ámbitos en que existe la disputa. Todo esto evolucionó a la Guerra Fría, en la que sucedió una cuestión muy interesante. Es que 2 imperios simultáneamente se enfrentaron a una derrota casi segura. Y hablamos de cuando la irrupción de las armas nucleares nos llevó a que cualquiera de los 2 grandes bloques enfrentados, si pulsaban el botoncito del misil nuclear, el tiempo de vuelo y el tiempo de respuesta y los sistemas de alertas del adversario haría que a su vez pulsara su botón nuclear. De manera que se conseguiría un efecto de derrota de ambos contendientes en lo que se llamó la destrucción mutua asegurada. Eso hizo romper las reglas a todos, otra vez. Y nos fuimos hacia algo que se llamaba las guerras proxy o las guerras por delegación, es decir, evitábamos la confrontación a gran escala y nos íbamos a pequeñas confrontaciones para desgastar, sobre todo, la retaguardia del enemigo. Mediante, por ejemplo, el apoyo a guerrillas, el apoyo a grupos terroristas, el apoyo a la subversión. Y la subversión es algo clave, porque la subversión sirve para debilitar al adversario en su propio territorio. Por ejemplo, zapando el apoyo de la población a su gobierno, polarizando a esta población, creando grupos dentro de la sociedad adversaria y enfrentándolos entre sí. Da igual el motivo. La subversión es ideológica, es cultural, está en el ámbito de la educación, utiliza como palanca cuestiones que aparentemente no tienen nada que ver, como la lucha de sexos o la cuestión racial.
Y en definitiva lo que consigue la subversión o lo que busca es crear un problema interno en el enemigo, al mismo tiempo que consigue desgastarlo para que tenga que desviar los esfuerzos que normalmente emplearía en ser relevante en el ámbito exterior. De manera que si nosotros conseguimos desgastar internamente a nuestro adversario, nosotros tendremos más boletos para prevalecer a nivel global. Es decir, empezamos hablando de fuerza pública y de alfareros y guerreros que iban a la guerra, y hemos terminado viendo que la seguridad es global, simultáneamente interna y externa. Por lo tanto, la fuerza pública ya no basta. Hay que irse a un concepto muchísimo más amplio. Y eso es la seguridad pública. Para entenderlo, si la ofensiva del adversario, que siempre es simultánea por varias líneas de esfuerzo, globales, todas a la vez, es, por ejemplo, una ofensiva en el ámbito del revisionismo histórico, pues a lo mejor se me ocurre que los historiadores en esa línea de defensa son más importantes que los policías o militares. Si hablamos de una ofensiva en los ámbitos económicos o empresariales o en la competición comercial, pues de alguna manera deberán estar integrados en la seguridad pública. Esto nos hace entender, por ejemplo, que el Consejo de Seguridad Nacional de España actual es absolutamente interministerial, precisamente para dar esos 360 grados a la seguridad española. En él están, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, el de Transportes y Movilidad, el de Ciencia e Innovación, el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, además de los ya más, digamos, predecibles, como el de Interior y el de Defensa. La idea fuerza, hasta aquí, es que la seguridad es un sistema de sistemas. Por lo tanto, olvídense de la guerra como algo exclusivamente militar. Olvídense de la seguridad como algo que solo importa a policías y militares. La guerra debe ser entendida como una forma de prevalecer sobre un adversario y ha tomado nuevas formas, incluidas las formas no violentas, que son probablemente las menos predecibles y por lo tanto muy peligrosas. Es una competición transversal y afecta a toda la sociedad. Esta competición, este nuevo estilo de guerra, importa, por ejemplo, a quien educa los valores de la sociedad, los derechos y obligaciones, a quien elabora y aplica las leyes, a quien defiende el patrimonio histórico y cultural, a quien mantiene el tejido productivo o a quien mantiene operaciones comerciales que luego servirán para satisfacer esas necesidades básicas de la población tan necesarias para mantener estable a la sociedad. Y bueno, llegados a este punto, la clave es sincronizar a todos estos actores, que son muchos. Y probablemente la condición mínima necesaria para sincronizarlos es que todos ellos sean conscientes de que de una u otra forma pueden ser o llegar a ser elementos clave de la seguridad pública. Llegados aquí me gustaría hacerles otra llamada de atención. Y es que siempre ha habido guerra. Y además siempre ha habido guerra allá donde ha estado el ser humano. Al principio éramos unos seres que caminaban por la tierra, entonces la guerra era terrestre. Luego aprendimos a navegar, entonces la guerra se hizo naval y se hizo literal. Después aprendimos a volar y ahora con la tecnología llegamos al espacio, entonces la guerra se hizo aérea y aeroespacial. Y siempre, desde el principio de los tiempos, ha habido elementos intangibles en este enfrentamiento, como por ejemplo la moral, los procesos de toma de decisiones, la comprensión de la situación. Detrás de esto siempre ha estado la mente humana, lo que ahora se llama la cognición. Y esta cognición ha sido especialmente relevante desde que Lenin, como dijimos, introdujo al propio individuo como elemento de conquista, y a la acción psicológica, la propaganda y a la ideología como armas de guerra. Pues bien, como nota de actualidad a esto, hoy en día, por ejemplo, en España lo llamamos ámbito cognitivo y es reconocido como un espacio en donde se combate. Sí que he de apuntar que hay un espacio en donde no se había podido combatir hasta ahora, simplemente porque la tecnología no lo permitía, y es el ámbito ciberespacial. Como la tecnología no había permitido al ser humano llegar al ciberespacio, no había guerra en el ciberespacio. Hemos llegado, hay guerra.
sonarán términos como el ciberataque, ciberdefensa, etc. Pues bien, idea fuerza que quiero que se queden de todo esto. La guerra estará donde esté el ser humano, porque la guerra es una actividad social. Y es una forma de relacionarse que tendrá lugar especialmente cuando otras formas más deseables fallen, como por ejemplo las vías diplomáticas o pacíficas. Y esto hace bueno una frase célebre de Clausewitz que decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Pues bien, todo esto que les he contado, ya enlazamos un poco con la actualidad, no es exclusivo de un país o región, es algo global. Que la guerra ha desbordado los límites clásicos del campo de batalla es un hecho. Y también es un hecho que cuando aparecen nuevas tecnologías, nuevas formas de enfrentarse o nuevos espacios en los que enfrentarnos, los futuros contendientes los explotan, los estudian por algo muy simple, es que quieren ganar, quieren derrotar al adversario. Entonces da igual que la ideología haya sido introducida en la competición por Lenin y el marxismo-leninismo, da igual. Sus adversarios la van a tomar y la van a explotar. Sobrepasa los límites impuestos por una determinada ideología, origen o enfoque. Ejemplos de estos son que desde hace unos años Rusia, por ejemplo, ha sido acusada una y otra vez de polarización, de fomentar la polarización en sus potenciales adversarios o zonas de interés, de interferir elecciones, de apoyar incluso a movimientos separatistas o de, si no fomentar, estar muy contenta con el resultado de golpes de Estado, por ejemplo, en África. Pero es que Occidente, y especialmente Estados Unidos, también ha sido acusado, principalmente por Rusia, todo hay que decirlo, de, por ejemplo, estar detrás de la primavera árabe y sus movimientos sociales, o de la Revolución Naranja en Ucrania, o de la Revolución Verde en Irán. Todo esto nos lleva a que estamos ante una nueva forma de enfrentamiento que demanda una nueva forma de seguridad pública. Es una nueva forma con una amplia incidencia de elementos indirectos en el enfrentamiento y además con una característica de dificultad de atribución de muchas de las acciones, por ejemplo las ciberespaciales. Eso es muy difícil de identificar, de perseguir y de legislar. Y además, una de las formas de actuar es que buscan unos grupos objetivo de descontentos en la población del adversario y tratan de aunar con eso que alguien llamó la comunidad de dolores compartidos, ¿no? Y de aunarlos todos para debilitar el sistema, fomentarlos, patrocinarlos y al final conseguir debilitar el sistema hasta incluso llegar a la quiebra social. Eso nos lleva a dos términos que hay que citar siendo militar en los días de hoy en día, y es la naturaleza híbrida del conflicto, puesto que nadie descarta el campo de batalla normal, y en Ucrania lo estamos viendo, y esa nueva zona de enfrentamiento que se llama la zona gris. Y es esa zona en donde hay una ausencia total de buena fe en la interacción entre actores, pero que buscamos limitar la virulencia con que nos movemos para limitar a su vez la respuesta del adversario para intentar ganar. Y para finalizar, me gustaría que se quedaran con esta frase que he escrito con todo el cariño, y es que la seguridad pública es cosa de todos y cada uno de nosotros es una pieza de ella. De nosotros, como individuos, depende, según nuestras convicciones, favorecer la seguridad, debilitarla o permanecer neutrales. Y hasta aquí estoy a su entera disposición. Pues muchísimas gracias, Hugo. La verdad es que organizar un seminario de estos, bien lo sabe Santiago como impulsor del mismo, a veces es complicado porque los intervinientes no interactúan previamente ni se ponen de acuerdo a la hora de plantear sus reflexiones o comentarios sobre el tema que se les propone, pero yo creo que las dos intervenciones, pues bueno, pues se complementan, en este caso se complementan y además tienen continuidad. ¿De acuerdo? Porque muchas de las reflexiones que tú nos estabas diciendo pues me recordaban algunas de las consideraciones concretas sobre Ecuador que nos planteaba el profesor Guzmán. En fin, pero bueno, no voy a hacer lo que hace uno de administrativo, me voy a callar.
¿de acuerdo? Y bueno, y por supuesto, cualquiera de los presentes que nos están siguiendo, si quieren realizar alguna pregunta a cualquiera de los dos intervinientes, pues ahora es su momento. Le rogaría simplemente pues, que conectaran su cámara o, por supuesto, el micrófono y formularan la pregunta que crean oportuna. Si no, yo, por supuesto, como moderador, siempre tenemos unas en la recámara, pero al hilo de las intervenciones me han surgido algunas dudas. Bueno, creo que está todo claro. Bueno, pues como el tiempo es oro, preguntaría yo que cada uno de vosotros, Hugo o Juan Manuel, nos diera o me diera su impresión rápida. Es una percepción ciudadana, del ciudadano medio, como puedo ser yo, que cada vez estamos peor en materia de seguridad, en materia de conflictos, porque al hilo de escuchar a Juan Manuel Guzmán, bueno, pues yo me he encontrado con una realidad ecuatoriana que me ha dejado preocupado, la verdad, que en fin, que yo pensaba bueno, pues que su patria estaba mejor. Y luego, al hilo de lo que planteaba Hugo Santos, observo también que estamos avanzando y que la complejidad avanza hacia escenarios, por decirlo de alguna forma, dicho de manera muy gruesa, más peligrosos. Por eso me ha gustado también mucho la finalización de la intervención. No sé si quiere comenzar Juan Manuel sobre el tema de Ecuador. Mira, Sí. es una pregunta muy interesante la que haces, Pedro, y he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre ella. No solo si es que eso es realmente así, porque yo creo que definitivamente eso es así. Creo que la pregunta es por qué eso es así. ¿Por qué, si en teoría cada vez evolucionamos más, estamos peor? Y bueno, esto es algo que discutía profundamente con el profesor Atienza, tuve la oportunidad de estar ahí con él. Y yo creo que es que a veces estamos pecando, y voy a decir algo muy, muy controversial para un foro jurídico, estamos pecando de a ver, quiero tratar de armar bien mi idea, pero básicamente es como si hubiera una desconexión entre la realidad jurídica y la realidad práctica. Y yo creo que esa brecha, yo creo que esa brecha existe, digamos, se profundiza cada vez más. Entonces, por un lado tenemos a los académicos que estamos discutiendo todo este tiempo cómo hacer estados democráticos más fuertes, cómo hacer que el principio de legalidad esté más presente en nuestra vida, cómo respetar más nuestras normas a la luz de la jurisprudencia de derechos humanos internacional, etc. Y yo creo que, digamos, mientras un sector de la población apunta hacia allá, nos estamos olvidando de mirar hacia adentro, mirar hacia las calles, mirar hacia las prácticas sociales. eh, y no sé si hablo como un sujeto víctima de una situación muy puntual que es el crimen organizado aquí en el país, pero mientras estamos desgastándonos en la academia discutiendo el deber ser jurídico, mientras hacemos eso, allá afuera están matando a las personas, allá afuera cosas están ocurriendo en un marco de absoluta desprotección normativa. Hay personas para quienes las leyes no aplican. Hay personas para que, digamos, toda nuestra creación jurídica está pensada en servir de control social. Hay entes, hay sectores, hay grupos que no están controlados socialmente por ningún tipo de creación jurídica. Y yo creo que por ahí va el problema. Tenemos que hacer una suerte de regresión de derechos hacia, no lo sé, no lo sé, pero creo que solo pensarlo en algunos foros ya se me vería mal, digamos, ya sería algo incorrecto plantear. Yo creo que el derecho peca muchísimo, y es algo que no hemos aprendido, peca muchísimo de falta de dinamismo, digamos.
tener un Estado contemporáneo implica necesariamente tener una constitución pétrea, por ejemplo, la cláusula de no reforma sencilla, etc. Y nos hemos olvidado que primero somos seres sectarios, digamos. Mientras más pequeños son nuestros grupos, mejor nos organizamos. Y segundo, somos seres sociales que viven en un mundo que está cambiando a la velocidad de la luz. Y esos cambios, esos fenómenos sociales complejísimos, no son capaces de ser respondidos adecuadamente por nuestro sistema jurídico. Yo creo que por ahí va el problema, la desconexión que hay entre nuestras creaciones intelectuales sociales versus la práctica de lo que está ocurriendo en las calles. Gracias, Juan Manuel. Hugo. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que comenta el profesor Guzmán, que además sabe de primera mano de lo que está hablando. Y yo puedo añadir, desde un punto de vista quizás más global, que actualmente estamos en uno de esos periodos de competición por la hegemonía global. Y algo que caracteriza a los periodos de competición, que normalmente vienen tras un periodo de crisis, es que los adversarios tienen un interés particular en crear sensación de inseguridad en el adversario, dentro de la población del adversario, precisamente para debilitarla, precisamente para hacer una sociedad más débil que ponga en cuestión los valores de su propia sociedad, la legitimidad de su gobierno, la pertinencia o lo adecuado de un determinado gobierno, una forma de organizar la sociedad u otra, etc. Es decir, estamos en un periodo que además, por propia definición, favorece esa percepción de inseguridad. Y la percepción de inseguridad se refuerza con mensajes que fomenten el miedo. La población, bajo esas acciones psicológicas de las que hablábamos, afectadas por el miedo, toman decisiones que no siempre son adecuadas para sus intereses. Y aquí entramos todos, porque somos todos ciudadanos, nuestra responsabilidad de tratar de cribar que es verdad, que no, dónde me están engañando y dónde no, precisamente para podernos aislar de esas palabras tan de moda últimamente como posverdad, fake news y demás, que son un poco el catalizador de todas estas percepciones, reales o no, pero la percepción muchas veces es mucho más importante que la realidad. Y bueno, aquí estoy, ese es mi punto de vista. Sí, decía, estaba silenciado. Decía que muchísimas gracias y ya pues infelizmente no tenemos tiempo para seguir hablando del tema que sin duda alguna podría dar muchas y muchas horas. Nada más, tengo que despedirme y tengo que hacerlo, por supuesto, en nombre de nuestro rector, del vicerrector Nicolás Rodríguez García, agradeciendo de manera muy particular a la Universidad de Espíritu Santo habernos ofrecido este espacio que hemos compartido y de manera específica al profesor Velázquez, a nuestro querido amigo Santiago, que tuvo esta idea, que se ha materializado y que esperamos que en el futuro pues sigamos colaborando en estas áreas que será sin duda alguna productiva para ambas instituciones. A todos los que nos han seguido esa tarde, a los que nos siguieron y a los que nos verán en el futuro en el canal de YouTube del Centro de Investigación para la Gobernanza Global, muchísimas gracias a todos y también, por supuesto, a quienes hoy nos han ilustrado, nos han ofrecido su interesante punto de vista, al profesor Juan Manuel Guzmán Santoro y a don Hugo Santos Aso. Muchísimas gracias a todos. Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Que tengan un muy buen día. Gracias a todos. Buen día. Muchas gracias a todos. Buen día.